Vamos a Lucas ahora, capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde el versículo 26 hasta el versículo 56. Lucas, capítulo 1, desde el versículo 26 hasta el versículo 56. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Vamos a orar. Te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por la exactitud y la precisión de tus palabras, por la perfección de tu plan, por lo inenarrable de tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y oramos en esta hora implorándote que seas tú abriendo el entendimiento, quebrantando toda irreverencia, quebrantando todo endurecimiento, toda incredulidad, quitando toda ceguera y toda sordera espiritual en el nombre de Jesucristo, y permitiendo, Señor, que tu palabra penetre a cada corazón y que dé vida al 100 por 1. Amén. Sí, Señor. Amén.
La palabra de Dios nos dice que las elecciones que Dios hace, no las hace de acuerdo a los criterios humanos. Dios elige de una forma distinta. La economía del reino de Dios es completamente diferente a la economía del ser humano. Nosotros elegimos partiendo de cuánta capacitación, cuánta destreza, cuánta sabiduría, cuánto conocimiento, cuánta riqueza, fama o gloria tiene una persona. Nosotros buscamos aquello que a nosotros en apariencia, a simple vista, es lo que puede dar crédito a que esa persona reciba la elección que nosotros hacemos. Sin embargo, Dios no lo hace así, Dios lo hace de una forma distinta. Y quiero que ahora nosotros, antes de estudiar este pasaje, veamos lo que dice Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 a 28. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 a 28. Y allí Dios nos enseña, nos habla acerca de cuáles son los criterios, qué es lo que Él hace, cómo lo hace. Y de esto queremos, hermanos, aprender esta noche. 1 Corintios 1, 26 a 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y aquí Dios está diciendo que escoge de forma invertida, totalmente contraria a cómo lo hacemos los seres humanos. Fíjense lo que Dios dice: elige a lo necio, elige Dios a lo débil, Dios elige lo vil y menospreciable, Dios elige lo que no es. Y entonces dice, hay un propósito en eso. En cada uno de los para que Dios nos da, dice, lo necio lo escoge Dios para avergonzar a los sabios, o a los sabios según el mundo. Lo que es débil del mundo, Dios lo escoge para avergonzar a lo que es fuerte. Dios llama, Dios escoge lo que no es para anular, quitar, deshacer lo que es. Y en el último versículo, el versículo 29 dice, y escuchemos bien esto, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué quiere decir Dios con que nadie se jacte en su presencia? Que nadie al ser elegido entienda que es más importante que los demás. Y que toda persona que ha elegido Dios para las tareas de Dios, para el reino de Dios, entienda que es un privilegio. Y ese privilegio no es resultado de su suficiencia, de su capacidad, de su destreza, de su importancia, sino que es un privilegio que recibe y lo recibe sin merecerlo. Es un favor de Dios, es una gracia de Dios. Esa persona debe recordar siempre que lo débil, lo necio, lo menospreciable, lo que no es lo que Dios ha escogido. Debe recordar que Dios lo ha elegido para ser capacitado, para ser por Dios dirigido, a fin de que aprenda no a mostrar una competencia, sabiduría o capacidad según el mundo, sino a dejarse capacitar por Dios. Tiene que permitir a Dios que Dios lo llene, que Dios le enseñe, que Dios le instruya. Y cuando esa persona comprende eso, entonces se convierte en un instrumento útil en las manos de Dios. Quisiera con esa intención mencionar que en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, un hombre de Dios, un profeta de Dios, un hombre que andaba según la voluntad de Dios, aprendió esto de forma directa de parte de Dios. Dice la Biblia que cuando Samuel fue a ungir a ese rey que Dios había elegido y que le dijo, voy a enseñarte cuál de los hijos de Isaí, a cuál he elegido como rey,
dice que cuando él vio al mayor, al primogénito de Isaí, lo vio tan hermoso, lo vio tan grande, tan llamativo por fuera, que él se dijo a sí mismo, estoy ante el elegido de Dios. Aquí está la persona que Dios va a elegir. Y de inmediato la voz de Dios sonó en su interior y le dijo, no, Dios no elige conforme conforme a como lo hace el hombre. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y esto, hermano, es lo que Dios quiere en esta noche que nosotros aprendamos. Dios no elige lo que se ve, Dios elige lo que no se ve. Dios hurga, Dios escudriña el corazón y Él sabe cómo está ese corazón, qué clase de apertura tiene a Dios, qué sensibilidad tiene a Dios, cómo esa persona se humilla o no ante Dios, aún sabiendo su condición, busca a Dios, prefiere a Dios, anhela a Dios, se deleita en Dios. Y Dios entonces hace un trabajo profundo en la vida de esa persona. Dios trabaja con la masa, con el barro que se deja moldear. Dios trabaja con aquellos que le decimos, no está en nosotros, Señor. Es en ti que está. Eres tú el que pones. Eres tú el que haces. Eres tú el que nos inclinas a buscarte. No hay suficiencia en nosotros. Esta es la clase de persona que Dios anhela y con la que Dios trabaja. Por lo tanto, vamos a ver el ejemplo de esta mujer. Una persona que ha sido uno de los personajes de la Biblia más maltratados es María. Es una persona a la que cuando se honra desproporcionadamente. Y cuando se menosprecia. Y Dios quiere que nosotros aprendamos que Él elige para Él engrandecerse en la persona que lo hace. Y quiero que empecemos viendo este pasaje con detenimiento. Lucas 1, 26 a 56 nos habla de esta historia. Una muchacha joven de Nazaret, de condición muy humilde, que fue elegida sorpresivamente por Dios. A esta mujer Dios le envía un ángel, realmente un ángel de mucho rango en la palabra de Dios, el arcángel Gabriel, con un mensaje específico de parte de Dios. Y le dice este hombre, has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué significa en la Biblia, al pasar por la Biblia, este término, hallar gracia delante de Dios? Quiere decir, Dios te ha favorecido. Dios ha colocado sus favores sobre ti. La abundancia de sus bendiciones está sobre tu vida. Eso es lo que el ángel le está diciendo con esa frase, él saluda a María. Y es necesario que nosotros sepamos esto. Ella no sabía que Dios había derramado esos favores sobre ella. A ella le sorprende la noticia. Segundo, ella sí sabía que ella no merecía ese trato de parte de Dios a su vida. Ella estaba consciente de su condición humilde, lo dice 2 veces. Esta humilde condición está diciendo no solamente en plano físico, material, sino plano espiritual. Soy una persona incompetente delante de ti. Y ella sí sabía, y esto es lo que abre el estudio a nosotros, ella sí sabía quién era Dios. Toda la historia de un ser humano empieza por ese elemento. Saber quién es Dios nos abre la puerta a la bendición. Y no saber quién es Dios nos coloca bajo una cubierta de desconocimiento, aislamiento, inseguridad. Pasamos por la vida sin entender cuál es el propósito de Dios. No nos acoplamos a Él, no lo buscamos porque desconocemos quién es Él. Lo triste es, hermanos, que muchas veces nosotros mismos, siendo hijos de Dios, diciendo que lo buscamos, somos desconocedores de quién es Dios. Ante cualquier situación donde tambalea nuestra seguridad, nos desplomamos o hablamos mal de Él. De una vez nos encerramos en un cascarón de justificaciones. No conocemos el poder, la gracia, la majestad, la pureza de Dios. Y es esto, vuelvo a repetir, este elemento clave que se perdió cuando el hombre y la mujer pecaron contra Dios,
y que ha sido un sello que nos ha penetrado y nos ha desfigurado como seres humanos. Este desconocimiento es lo que nos hace personas no bendecidas, personas que no comprendemos, y lo puntualizo, no comprendemos quién es Dios. Y es triste que usted tenga un papá y una mamá y usted nunca sepa cómo son ellos. Usted desconozca la naturaleza de las personas que más lo aman. Nosotros como seres humanos desconocemos la naturaleza de Dios. Y Dios quiere, y por eso nos ha enviado a su Hijo, que lo conozcamos profundamente. Dios quiere quitarnos de esa ignorancia espiritual. Dios quiere sacarnos a la luz y traernos a un mundo donde nosotros podamos reconocer su santidad, su majestad, su amor, su perdón, su compasión, cada uno de los atributos de Dios. Esta mujer sabía quién era Dios. Y entonces yo quiero que por favor nosotros esta noche aprendamos puntos específicos en la vida de esta mujer, elegida por Dios, no porque ella lo mereciera, sino porque Dios puso sus favores, pero el hecho de ella conocer a Dios abrió la puerta para que Dios la usara como instrumento de gloria. Número 1, quiero decir, de María nosotros aprendemos humildad. Humildad. En Proverbios capítulo 27, versículo 21 dice de esta manera: el crisol es para la plata y el horno para el oro, y al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. ¿Usted quiere ser probado? Que lo alaben, que le empiecen a decir qué bien lo haces. Qué bueno como tú piensas, como tú hablas, como tú dices. Tan pronto una persona empieza a recibir alabanza, está en un horno. Y de allí saldrá una persona que puede decir, la alabanza no me dañó. ¿Por qué se dañan nuestros gobernantes a través de la historia? ¿Por qué se dañan las personas cuando adquieren un poquito de fama? Porque la alabanza los desfigura. Dice el Señor, y vuelvo a repetir, el crisol es para la plata y el horno para el oro, y al hombre se le prueba por la alabanza. Esta mujer salió bien de esa prueba. Y vamos a poner 2 ejemplos. Cuando usted busca Lucas 1:28, dice que la salutación del ángel fue: salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. Y la salutación tiene unos elementos por medio de los cuales el ángel declara que hay algo que Dios está haciendo, algo muy especial con esta vida, que la distingue y la va a distinguir de entre el resto de las mujeres. Dios le está haciendo especial. Está recibiendo el favor de Dios, tiene la certeza de que Dios está con ella, de que Dios no la va a dejar. Pero además dice, entre las mujeres, tú eres bendita. Este es un mensaje que viene del Altísimo. Este es un mensaje no inventado por los hombres. Este es un mensaje donde Dios está diciendo, a partir de ahora debes saber que entras dentro de mi propósito si tú lo recibes. Estos son los planes que desde la eternidad tengo para ti, pero tú debes recibirlos. Y dice la palabra de Dios que María responde de esta manera. Versículo 29. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué saludo sería ese. Es como si María dijera, sé que estás hablando conmigo, pero ¿de quién hablas? ¿A quién te refieres? Bendita yo entre las mujeres, muy favorecida por Dios. ¿De quién tú hablas? Escucha, hermanos, una alabanza que viene de parte de Dios no es para que nosotros nos volvamos altivos. Es para que nosotros reconozcamos
su misericordia, su favor, su gracia, y entonces al mirar su amor, nos humillemos y digamos, Señor, yo no lo merezco. ¿Quién soy yo para que me mires así? ¿Quién soy yo para que me trates así? ¿Quién soy yo para que tú me digas esas cosas? Regularmente nuestra naturaleza, corazón, es tan dañado que cuando escuchamos que Dios nos dice algo, y ni siquiera que Dios nos dice, que algún ser humano nos diga algo, oigan hermanos, empezamos a bular. Y las alturas producen vértigo. Nos creemos. A veces nosotros mismos promocionamos quiénes somos para que los demás nos den el aplauso, nos reconozcan. La palabra de Dios dice que ella se turbó. Ella no entendía qué estaba pasando con ella. Corazón que es sencillo es corazón que Dios va a usar. Es corazón que Dios va a traer para Él poner, el implantar, el inyectar su gracia y ese corazón pueda serle útil, no se dañe. Segunda alabanza, versículo 42. Estamos en Lucas 1. Y cuando ella llega donde su pariente Elizabeth, esta mujer le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, si usted, por favor, mira bien lo que dice allí Lucas capítulo 1, dice que en ese momento, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No leamos esa porción sin esto. Eso está marcado ahí para que tú y yo nos entendamos quién habló a través de Elizabeth. Por favor. Dice allí, y entonces Elizabeth al oír el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo llegó sobre ella. Y al sentir lo que era la plenitud del Espíritu, expresa lo que el Espíritu pone en su espíritu. Y entonces dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Escuche más. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice ella, me ha acontecido esto a mí. Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? Y dice el versículo 45, y bienaventurada la que creyó, que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Así que Elizabeth hace unas declaraciones ahí que son guiadas por el Espíritu Santo. Si usted toma un poquito atrás, cuando el ángel habló, María dijo, aquí está la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue, dice la Biblia. Pero entre ese momento y el momento en que ella va a visitar a su pariente, hay una declaración que sale del Espíritu Santo diciendo que María creyó que tendría cumplimiento lo que Dios le había dicho. Escúcheme, hermanos. Un corazón con el que Dios trabaja es un corazón humilde y es un corazón que le cree a Dios. ¿Ustedes están aquí esta noche? Tú y yo queremos ser instrumentos en las manos de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a creerle a Dios. Creerle a Dios significa, no estoy buscando evidencias para convencerme. No necesito que Dios me dé señales para creerle. No necesito que Dios me afirme algo. Yo le creo porque Él es Dios y cuando Él declara su palabra es veraz y se cumple eficazmente. Todas las cosas estaban adversas, pero ella entendía que Dios había hablado y que era poderoso para llevar a cabo su plan. ¿Cuál fue la respuesta de María ante esa alabanza? El versículo 46 dice que María entonces, léalo conmigo, versículo 46. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No tomó la alabanza para ella. Inmediatamente recibió esa confirmación, la refirió a Dios.
Le dijo, el único que tiene aquí que ser alabado y engrandecido es Dios. Hermanos, escuche, por favor. Toda alabanza que venga a nuestra vida debe ser recibida y entregada al Señor. Cuidemos nuestras vidas de retener alabanza. Cuidemos nuestras vidas de querer, ay, qué bien, qué bonito sonó. Mira cómo ven, piensan de mí. Decapite eso inmediatamente. No deje que eso se asiente en su corazón, porque la alabanza que recibimos y creemos que la merecemos, se forma un germen contaminante que aplasta nuestras vidas y nos deja sin identidad espiritual. De la única forma que Dios trabaja con nosotros es cuando ve esa humildad, esa convicción de creerle y ese anhelo de que Él sea el exaltado, el honrado, el que merezca toda gloria y honra. Así que cuando pasó por la prueba de la alabanza, salió aprobada. Salimos tú y yo aprobados cuando nos alaban. Le voy a poner un ejemplito. Entendemos que estamos bien capacitados, que somos buenísimos en lo que hacemos, pero no nos dieron el ascenso. Nos saltaron por encima. No nos reconocieron. Y entonces empieza nuestro corazón a procesar pensamientos y el alma a llenarse de emociones encontradas. Ah, mira, yo que lo hago también. Yo que me he fajado aquí. Yo que esto, yo. Y no me tomaron en cuenta. Y le dieron el lugar a otro. Hermanos, eso quiere decir que nosotros no somos todavía maduros en Dios para reconocer que Él es el que nos mueve conforme a su voluntad, que cuando llegue el ascenso o no ascenso, el reconocimiento o el no reconocimiento está en su plan. No tenemos que promocionarnos, Él va a hacerlo cuando Él quiera. La alabanza nos puede quemar y por eso nos dejó ahí. Aló. Amén. Oye ese amén. Dios tiene que trabajar con esto para que nuestras vidas se preparen a recibir lo que Él quiere hacer. Un corazón que no entiende esto es un corazón que no progresa espiritualmente. Porque vive ofendido, vive amargado, vive peleando, vive reclamando, entendiendo que merece, mas Dios nos dice que no es así. Hermanos, y esta mujer, vuelvo a decir, salió aprobada. La alabanza debe ser algo que remitamos al Señor. María fue una persona que también nos enseña que todo su ser le pertenecía a Dios. Todo su ser. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que nuestro ser está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos, dos partes de esa son espirituales, una es física. Nuestro cuerpo es un envase que tiene esa parte espiritual. Pero la persona es lo espiritual, no es lo físico. Lo físico es la apariencia. Lo físico es lo que permite que usted actúe, haga aquello que en el interior ya está marcado. Ahora, dice la palabra de Dios que María era del Señor en cuerpo, alma y espíritu. Oiga bien, oiga bien. Lucas capítulo 1, versículo 38. Versículo 38. Cuando el ángel le habla sin entender, sin comprender, sin saber cómo, es suficiente que escuche porque no hay cosa imposible para Dios. Y cuando escuchó eso dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Y qué le está diciendo María a Dios? Tú me estás pidiendo mi cuerpo para que en mí nazca el hijo tuyo. Tómalo. Hermanos, para María eso significaba que no iba a ser comprendida para su pueblo y que había una ley que decía que la muchacha que en Israel saliera embarazada tenía derecho, si ya era tenía esposo, como ella se había desposado, se había comprometido socialmente,
en un año debía concretarse ese matrimonio. Dice la palabra, según la ley, que ella podía ser apedreada. Escuche bien. Pero ella dijo al Señor, tú me estás pidiendo mi cuerpo, aquí está. Tú quieres usarme, aquí estoy. No voy a ponerte pretextos, yo quiero lo que tú quieres en mi vida. Y eso quería decir, hay que posponer la boda o que José no lo entienda. Yo asumo el riesgo. Yo quiero que mi cuerpo sea un cuerpo que te sirve. Usted y yo no le podemos servir al Señor si usted y yo no estamos dispuestos a posponer nuestros deseos. O a quemar nuestros deseos. Nuestros cuerpos tienen que pertenecerle a Dios. No pedazos, no algunos miembros, no mis pies son para ir a la iglesia, mis pies son para servirle al Señor, pero la lengua es mentirosa, chismosa, calumniadora. Esa partecita está guardadita. El cuerpo completo es de Él, para lo que Él quiera. Pero oiga, su alma también era del Señor. Lucas 1:46. Mi alma engrandece al Señor. Hermanos, eso quiere decir, mi alma magnifica. Mi alma se propone engrandecer a Dios. Escuche, hermanos, es en el alma donde se esconden nuestros deseos de ser personas reconocidas. Es en el alma donde están escondidos nuestros deseos de ser admirados. Es en el alma donde nosotros escondemos nuestros ídolos invisibles, donde nosotros ponemos tronos para nosotros o para otros, donde le quitamos a Dios el lugar que le pertenece. Esa alma, dijo María, engrandece, se propone, está dispuesta y determinada a hacer grande a Dios. Y cuando una persona hace eso, lo que está diciendo es, yo reconozco que Él merece toda la gloria y yo empequeñezco, yo reduzco, yo menguo, porque solo Dios merece ser exaltado. María engrandecía a Dios con su alma. Sus emociones estaban a la disposición de Dios. Su mente estaba a la disposición de Dios. Y dice la palabra, Lucas 1:47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Tercer aspecto de su ser entregado a Dios. ¿En quién se regocijaba? Mire, hermano, usted ha oído tanto esta porción que puede ser que esta noche usted lo esté repitiendo. Yo me sé eso. Y yo me sé eso es lo que no nos deja saber realmente lo que Dios quiere. Porque la palabra de Dios es insondable. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque si nosotros vemos en esta persona que Dios elige para este trabajo especial, lo que nos está enseñando a nosotros, aquí dice que ella se regocijaba en Dios su Salvador. Su gozo no era carnal. Su gozo no era sensorial. Su gozo en Dios, que es más, el regocijo es más que gozo, es gozarse y gozarse y gozarse. Por eso es regocijo. Su regocijo en Dios no era, hermanos, buscando sentirse emocionalmente alegre. Ese no era su regocijo. Su regocijo era deleitarse en Dios. Y para deleitarse en Dios hay que conocer a Dios. Usted no puede deleitarse en quien usted no conoce. Usted se deleita en aquel o aquello que usted conoce. Eso le produce gozo a su vida. María era de ese grupo que Dios está buscando. Años más tarde Cristo dice, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en la carne, en el alma, en espíritu y verdad. Hermanos, que le adoren en espíritu y verdad quiere decir
que el Espíritu el Espíritu de Dios ministra a nuestros espíritus y nos enseña quién es Dios y capta nuestra atención. Y nos damos cuenta que el Creador es sabio, es perfecto, que su obra es gloriosa, que no hay nada erróneo en Él. Nos damos cuenta que ese Dios es perfecto en sus caminos, que su palabra es fiel y verdadera. Y el Espíritu empieza a enseñarnos quién es Dios. Y en la medida en que el Espíritu nos enseña quién es Dios, empezamos a deleitarnos en Él. No nos deleitamos en una taza de café. No nos deleitamos en el premio que nos hicieron. No nos deleitamos en cosas banales, ni siquiera en cosas importantes. Nos deleitamos en Dios, en quién es Él, en su grandeza, en su poder, en su majestad, en su gloria, en su amor, su compasión, su perdón. Nos deleitamos en lo que Él hace. María dice, mi espíritu se regocija en Dios. Por lo tanto, su cuerpo, su alma y su espíritu le pertenecían totalmente, completamente a Dios. Hermanos, es esa integridad en la integralidad que nos permite ser instrumentos de Dios para su gloria. Dios no nos hizo departamentos. Muchos de nosotros vivimos la vida cristiana en departamentos. Yo escucho esa alabanza porque me gusta. Alma. No me gustó la alabanza. Alma. Esa alabanza me pone a mover. Cuerpo. No estamos orando en el Espíritu porque nos interesa más pedir lo que nosotros entendemos que lo que Dios quiere que nosotros pidamos. Y nos convertimos en personas que son departamentalizadas en su fe. No. El Señor quiere que el Espíritu de Dios gobierne nuestros espíritus y gobierne nuestras almas y gobierne nuestros cuerpos para que podamos ser, repito, instrumentos de Dios para su gloria. Pero si ella se deleitaba en Dios era porque lo conocía. Y rápidamente abra su Biblia allí y voy a decir lo que ella dice que era Dios para ella. Hermanos, cuando se ama así, de esa manera, cuando se conoce a Dios de esa manera, es que se puede decir, aquí está tu siervo, tu sierva. Haz conmigo como tú quieres. Usted no puede ni yo puedo rendirnos, no podemos rendirnos a Dios si no lo conocemos. El conocimiento permite que haya seguridad en nuestra entrega. Y entonces dice ahí el versículo 46, el Señor. Y eso quiere decir para María, una judía, Dios es mi dueño. No tengo otro dueño. Él es a quien le pertenezco, soy propiedad de Dios. Él puede dirigir mi vida, la puede conducir, la puede guiar. Él me puede detener en mis planes. Yo pensaba que me iba a casar pronto, pero ahora Dios me dice que esto es lo que hay. Y acepto su voluntad. En el versículo 46 dice, el Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Y en el pensamiento hebreo, lo que Dios había enseñado, ¿qué significa Salvador? El que salva, el que sana, el que liberta, el que restaura, el que paga un rescate en favor de alguien. Le está diciendo María, Dios es mi Salvador. Yo sé que necesito su salvación. Hermanos, despierta esta noche. Aquella mujer sabía que necesitaba a Dios. Fue elegida para ser envase, portadora, recipiente, pero ella sabía que necesitaba a Dios. Él es mi rescatador, Él es mi libertador, Él es mi ayudador,
Él es mi Salvador. María dice en el versículo 49 que Dios es poderoso. En el lenguaje hebreo quiere decir Dios fuerte, capaz, el que puede hacer que lo imposible se convierta en posible. ¿Y cómo lo estaba ella mirando en su vida? El ángel le acaba de dar una noticia doble y le dice, mira, la que era estéril y además anciana, y tú que eres virgen, a las dos Dios le concede la concepción. No hay nada imposible para Dios. Dios revierte su orden, el mismo que él ha puesto, él lo quita para que se cumpla su voluntad. Y veamos que Dios no es algo tan pequeñito como nosotros creemos, sino que es inmenso y poderoso en sus caminos. Y dice en el versículo 49, Él es santo. Su nombre es santo. Escúcheme por favor. Su naturaleza es incorruptible. Él es puro siempre. Él es quien está por encima de cualquier naturaleza. Nada se compara a Dios. María está diciendo, Dios no puede ser asemejado. Nadie puede estar al mismo nivel que Él. Él está por encima de toda autoridad, por encima de toda creación, por encima de la especie humana a la que ama. Él está por encima. María está diciendo, como Él se ha mostrado, su nombre que es santo, recuerda siempre que Él es diferente. Escucha, hermano, amigo. María dice, repito, Dios no puede ser puesto igual que ningún ser humano. Por más grande instrumento que sea, Dios siempre está por encima. Y en el versículo 50 dice, Él es misericordioso. ¿Y qué quiere decir que Dios es misericordioso en el pensamiento hebreo? Que Él, a pesar de ver nuestra miseria, Él se compadece de nosotros. Todos nosotros delante de Dios somos pecadores, por lo tanto estamos en miseria espiritual. Estamos en muerte espiritual, nos hemos desprendido de Él. La Biblia dice que entre nosotros y Dios no hay reconciliación por nosotros mismos. Cristo viene para enseñarnos que Él es quien nos reconcilia. Cristo viene para enseñarnos que Él muestra su misericordia porque siendo nosotros pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Y María dice, puesto que Él muestra su misericordia de generación en generación, entonces Él es eterno. Permanece siempre igual. Hoy extiende y dentro de 100 años vuelve a extender y dentro de 1000 años vuelve a extender porque Él es eternamente misericordioso. Él muestra su amor permanentemente. Este amor está reconociendo que Dios es poderoso en misericordia. Versículos 54 y 55. Ella dice, y es uno que cumple sus promesas. Porque las promesas que le hizo a nuestros padres, Él las cumple. ¿Qué está diciendo? A Abraham le prometió, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en ese momento, ella está diciendo, Dios me ha elegido a mí para que nazca esa promesa en mi vientre. Él cumple su promesa. Él hace que aquello que no existe, exista. Y última cosa que vamos a ver, versículo 51. Ella dice que Dios conoce el corazón. ¿Por qué lo dice? Versículo 51. Dice, ha esparcido a los que eran soberbios en los pensamientos de su corazón. Está diciendo, Dios conoce lo que hay dentro. Dios sabe cuando hay soberbia, cuando hay altivez, cuando hay orgullo, cuando hay cualquiera de esas pestes que vienen a nuestra alma. Dios las conoce. Y ella está diciendo, Él, el poderoso, hace que los altivos salgan huyendo. Hace que aquellos que se creen muy ricos salgan con las manos vacías. Pero entonces ella dice, y esto es precioso. Esto es precioso. Búsquelo ahí conmigo. Dice allí en el versículo 50, pero Él muestra su misericordia para los que le temen. Y eso quiere decir para los que reverencian su nombre, para los que tienen temor reverente, para los que no tratan a Dios como si fuera Dios igual que ellos,
para los que saben que Dios es el Altísimo, el Señor, para los que se inclinan delante de Él, para los que le dan a Dios el primer lugar. Ella está diciendo, Dios muestra su misericordia para aquellos que tratan a Dios como Dios debe ser tratado. Hermanos, escuche, ser reverente delante de Dios no es algo que nosotros podemos usar hoy y mañana no. El temor reverente hace la vida de una persona totalmente diferente. Porque cuando tú y yo recordamos que Dios es quien es, entonces muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por falta de temor reverente. Si recordáramos que Dios es quien es, no lo hiciéramos. ¿Es así o no? Por lo tanto, ella está diciendo, Dios se vuelca en misericordia para aquellos que le reverencian. Para los que dicen, Señor, yo sé quién tú eres. Y te trato como tú mereces. Te sirvo como tú mereces. Te amo como tú mereces. Dios quiere, hermanos, que nosotros aprendamos a conocerlo como Él es, para que lo tratemos como Él es. Dios es tu Padre, mi Padre, si hemos creído en Cristo, pero es un Padre que sigue siendo Dios. Puedes recostarte en su pecho por la fe, pero Él sigue siendo Dios. Nos ha abierto un camino como familia de Él, pero debe ser tratado como Dios santo, santo, santo. No podemos ofender a Dios creyendo que porque es nuestro Padre lo podemos tratar como si fuera cualquier persona. No, Él sigue siendo Dios. Y esta mujer está diciendo, tu nombre es santo. Hermanos, déjenme decirle a ellos algo. En el versículo 49, estoy a punto de finalizar. En el versículo 49, ella habla de que ella sabe lo que Dios hace. Aquí dice, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. Y eso quiere decir que es una mujer que conoció que Dios, siendo infinito, siendo santo, siendo poderoso, tiene un trato especial con cada vida. Me ha hecho, quiere decir a mí, en mi humilde condición, siendo quien soy, Dios me ha hecho. Nunca olvidemos, jamás, que el Dios que te creó con un propósito. Que el Dios que te envió a la tierra, que te permitió la vida y te permite la vida, tiene un plan para ti. Nunca te olvides que tú no llegaste a la tierra por accidente. No creas esa mentira, tú llegaste porque Dios lo permitió. Sea cual fuera el origen de tu nacimiento, Dios lo permitió. Y ese Dios eterno dice, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal. Para darte un futuro y una esperanza. Aquel que ha llegado a la tierra tiene que entender que Dios quiere mostrarle su trato personal. Dios tiene un diseño para tu vida. Dios quiere que tú recibas ese diseño. Dios no quiere que tú oigas lo que las personas dicen. Dios quiere que tú oigas lo que Él dice. Dios quiere que tú busques en Él la brújula para tu vida, el mapa que tiene para tu vida, el diseño que tiene para tu vida. Dios quiere que tú y yo nos insertemos en ese plan para entonces conocer de Dios. Que si hoy te sientes triste y te sientes inseguro y te sientes mal y te sientes quién sabe cuántas cosas y el alma atropella tu vida, es porque no has comprendido que Dios tiene un plan para ti y quiere mostrarte ese plan. El creyente puede pasar por situaciones difíciles, situaciones de riesgo, situaciones de tribulación, situaciones muy, muy, muy difíciles. Pero dice la palabra que a pesar de esas situaciones, el que conoce a Dios sabe que puede confiar en Él. Que Dios lo sacará, que Dios lo levantará, que Dios lo ayudará porque Él es el que rescata, el que liberta, el Salvador, el Señor, el Dios que tiene planes de bien y no de mal. Si tú y yo sabemos eso realmente, nuestra vida tiene que dar un giro.
Nuestras vidas tienen que tomar otro curso. Porque la palabra dice que aunque estemos en aprietos, en lugares estrechos, que pensemos que no podemos, que pensamos ya que no podemos pasar por ahí o que estamos a punto de caernos, Dios nos frena, Dios nos levanta, Dios sopla de nuevo su espíritu para que podamos continuar el camino y continuarlo sin titubeos. María es un ejemplo de humildad, de fe, de amor a Dios, de entrega a Dios. Un ejemplo de convicción. Y déjeme decirle lo último. Un ejemplo de que ella conocía a Dios porque conocía la palabra de Dios. Cuando usted toma ese canto que se le ha llamado el Magnificat, porque empieza con magnifica mi alma a Dios. Esa mujer, eso que hemos leído, es porción tras porción. Es como si hubiera tomado varias frases, de hecho las tomó y hubiera cosido, ensartado esas frases, y de ahí sale este canto. Cada una de estas expresiones están en la palabra de Dios. Esta mujer conocía la palabra. No me voy a cansar de decirlo. Hermanos, conocer la palabra. Conocerla quiere decir, la había escuchado, la había internalizado, la había leído, la había guardado, y esa palabra podía salir de su interior de forma fluida, sin obstáculo. Sabía exactamente qué decía la palabra de Dios. María nos da un ejemplo de mujer que se dedicó a conocer la palabra de Dios. Y ese es el corazón que Dios está buscando. Hermanos, no podemos tomar la palabra de Dios como si fuera una caricatura, unos muñequitos, una revista de vanidades. La palabra de Dios nos muestra el carácter de Dios. La palabra de Dios habla de Dios. Dios habla de Él por medio de su palabra. Y no es posible tener un corazón realmente apto para lo que Dios quiere, a menos que su palabra esté en nosotros. Hermanos, no estoy hablando de información de la palabra. Ah, sí, yo sé que eso es Juan 3:16. Ah, sí, yo sé que es el Salmo 23. Eso es información. No es eso. No es que cuando usted le digan, ¿sabes dónde está el libro de Amós? Sí, sí, yo sé dónde está y lo busqué. No es eso. Es que usted y yo conozcamos a Dios por medio de lo que Él dice en su palabra. Y segundo, querramos hacer su voluntad. Debe decirle esto, hermanos, y pronto vamos a hablar de eso. El Señor puso en mí ya que es necesario hablar de eso. Nosotros estamos en un tiempo de apostasía. En un tiempo de apostasía, los que le creían a Dios empiezan a no creer. Yo les voy a dar las características de lo que es un tiempo de apostasía, porque usted debe saberlo en otro estudio. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque si usted no está afirmado en la palabra, si usted no la conoce, si usted no sabe lo que dice Dios, si usted no sabe lo que Dios dice de usted como ser humano, de Él como el Dios que lo creó, estamos cualquiera, que descuidemos la palabra, estamos expuestos a olvidarnos de Dios, a desconocer de Dios, desconocer a Dios o a ser engañados. No se trata, hermanos, de que usted venga domingo tras domingo, martes tras martes, hasta llegue a los discipulados y sea un discípulo queriéndose formar. Es más que eso. Es abrir el corazón a que Dios nos llene, nos empape, que seamos sumergidos en su gracia, que Él nos enseñe cuál es su voluntad. Dios no está buscando personas que le amen a medias, sino personas que le amen con cuerpo, alma y espíritu. Que todo sea rendido a Él. Que Él sea nuestro primer amor. Y a eso Dios le llama, escogí lo vil, escogí lo menospreciable, escogí lo que no era sabio según el mundo. Porque esos que me aman de esa manera, que me siguen de esa manera, que entienden quién yo soy, son para mí sabios, son para mí fuertes, son para mí apreciados, esos que me aman. Yo quiero un día que el Señor nos diga a todos en su presencia,
A todos los que estamos aquí esta noche, yo quiero que un día el Señor nos diga, te escogí, aceptaste mi elección y reconociste que no era por tus méritos, sino por mi gracia vertida en tu vida. Y por ser humilde, por amarme, por creer en mí, por sumergirte en mi palabra, hoy puedo enseñarte lo que hice en ti y a través de ti. No nos quedemos, hermanos, con migajas del pan celestial. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Déjenme decirle, hermanos, usted y yo estamos viviendo momentos donde cualquier creyente en el siglo I hubiera saltado de gozo, se hubiera regocijado sabiendo, estoy viviendo lo que el Señor dijo que iba a hacer antes de llegar. Y mientras tanto, la mayoría de nosotros estamos sumergidos en cualquier cosa, afanados por conseguir cualquier cosa, metidos en cualquier propósito que no tiene nada que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Si usted y yo no nos ponemos al día, y en un momento crucial, como fue llamada María, en un momento crucial de la historia de Israel y de la historia de la humanidad, llamada por Dios para ser un testigo de Él en ese momento, usted y yo nos quedaremos sin haber conocido lo que Dios tenía para nuestras vidas.